Dios le bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña en esta noche la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayan Yamile. Vamos a orar. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de enseñanza y esperamos en Dios tener el respaldo de Dios, la presencia de Dios, la administración de Dios en nuestras vidas. Que el Señor traiga sabiduría y revelación, hermanos, a cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias esta mañana, o esta noche, perdón, Señor, por permitirnos estar hoy aquí, Señor, cumpliendo con este privilegio de predicar tu palabra. Háblanos, ministranos. Necesitamos oír tu voz, necesitamos oír tu palabra edificante, tu palabra reconfortante. Señor, gracias por los hermanos que ya han predicado este día. Gracias por el hermano Alberto, por el hermano Ángel Alberto. Gracias por la vida de la hermana Olga Lidia, que hoy estuvo dando el discipulado, Señor. Gracias por el hermano Marco, que hoy estuvo predicando tu palabra. Y Señor, gracias por darme esta oportunidad también a mí para compartir, Señor, el mensaje tuyo. Amén. Me iba a quitar los lentes, hermano, y ya no los tengo, miren. Bien, mis hermanos, Dios me los bendiga. Hoy venimos un poco la costumbre de querer quitarse los lentes. Y acá están, miren, hermano. Bueno, pues Dios me los bendiga a todos los hermanos que ya están conectados y que pues con la ayuda del Señor van a recibir esta palabra. Si usted puede compartirlo, compártalo, mi hermano, mi hermana, porque esta palabra es para todo aquel que necesita el Señor. Vamos a partir de este texto, Mateo capítulo 9, verso 13, hermanos, que nos dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, hermanos, vamos a hablar de esta palabra, aprender. Esa es la palabra que vamos a estar, rumiando, ¿verdad? Pues vamos a estar analizando con la ayuda del Señor. Y entonces esa palabra aprender en el griego, hermanos, es la palabra manzano, ¿sí? M-A-N-D, sano, manzano. Y está en el numeral G3129. Esa palabra aprender, nosotros la conocemos, creemos que la manejamos bien, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la Biblia que significa la palabra aprender. El diccionario Strong, hermanos, tal vez esté un poco pequeña la letra, pero voy a tratar de enviarles esta imagen por medio del grupo. Entonces, la palabra aprender, hermanos, dice que tiene que ver esa palabra manzano, significa aprender y de cualquier manera, dice. O sea que hay varias formas de aprender, pero también dice que es aprender para saber. Y para saber, dice, hay que estudiar. Entonces, la palabra aprender está relacionada con el saber, está relacionada con estudiar. Entonces, hermanos, entonces lo que el Señor dice es id y aprender. Es decir, id y traten de adquirir el saber. Estudien acerca de determinadas cosas, como en este caso la misericordia. Luego el diccionario Tuggy dice que aprender es averiguar algo acerca de un tema.
es descubrir. Perdón, hermanos. El diccionario Vine, NT, dice que esa palabra manzano denota, hermanos, inciso A, aprender. La palabra manzano es aprender, pero dice que es similar a la palabra matetes, que la palabra matetes, hermanos, es discípulo. O sea, alguien que aprende es un discípulo. ¿Ok? Manzano es aprender, matetes es discípulo, que es un aprendiz. Entonces, hermanos, cuando el Señor dice ir y aprender, está diciendo, vayan y sean discípulos. Siéntense a recibir enseñanza, pero ustedes también averigüen, ustedes también descubran, investiguen. Fíjense que esa palabra también es aprender. Dice que es aumentar o crecer en conocimiento. Entonces, aprender, hermanos, nosotros cada día tenemos que ir aprendiendo de la palabra del Señor mismo, hermanos, de manera que tenemos que ir creciendo. Ocupamos nosotros una palabra que es la palabra evolucionando. Tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir aprendiendo, pero por investigación, dice el diccionario Vine, o por observación. Nosotros aprendemos investigando, pero también aprendemos observando. Por eso, ¿verdad? Es importante que aquellos que tienen un llamamiento de parte del Señor, pues oigan la palabra, anoten los temas e investiguen por cuenta propia, pero también observen cómo es que se predica, cómo se enseña, cómo es que se expone la palabra. Luego de eso, hermanos, también el diccionario Vine dice que manzano es un dicho que significa aprender a Cristo o aprender de Cristo. Pero no solamente es aprender la doctrina acerca de Cristo, ¿sí? No es solamente aprender qué enseñó el Señor, sino aprender de la persona de Cristo. Aprender al mismo Cristo. ¿Entienden? Su manera de cómo era. Entonces, hermanos, cómo es Él más bien. Entonces, el dicho de aprender a Cristo tiene que ver, hermanos, con manzano. Eso es aprender también. Incluso, hermanos, ese es nuestro modelo. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Luego de eso, la palabra manzano, que es aprender, dice que es un proceso de llegar a conocer la persona de Cristo. Es un proceso. Alguien se acaba de convertir, alguien hace poco se entregó al Señor, tiene que llevar un proceso de aprendizaje, ¿verdad? A veces queremos saber todo, pero tiene que ir poco a poco, es un proceso. Ok, aprender también, hermanos, es aplicar este conocimiento que vamos adquiriendo y aplicarlo a la vida diaria, aplicarlo a nuestra manera de vivir, a fin, hermanos, de que caminemos de manera diferente al mundo, de manera diferente al resto de la gente que no tiene a Cristo. El diccionario dice que caminemos diferente al resto de los gentiles. Entonces, quiere decir, hermanos, que nosotros, a medida que vamos recibiendo la enseñanza, en algún momento nos vamos a sentir como los salmones. Un salmón, hermanos, nada en contra de la corriente. Entonces, mientras el mundo celebra ciertas cosas, nosotros no. Pero eso va conforme va recibiendo el aprendizaje y le va cayendo la revelación y va entendiendo cosas que antes no sabía y que no entendía.
Entonces, hermanos míos, el inciso B que menciona el diccionario Vine dice, es llegar a saber. Pero este llegar a saber es aprendiendo de otros, ¿sí? Es un aprender de los demás, pero obviamente las cosas buenas. Aprender, hermanos, porque pues sí se puede aprender cosas malas, pero también cosas buenas. Aprender de las experiencias de otros, aprender cómo se comportan ciertas personas, cómo le sirven a Dios ellos, yo también lo puedo hacer. Entonces, es una manera, ¿verdad?, de aprender también. Y eso tiene que ver con la palabra manzano, aprender. El inciso C dice que es aprender por uso y práctica, ¿sí? Entonces, es adquirir el hábito. Esto está tremendo, hermano, porque nosotros tenemos que aprender por uso, ¿sí? Si usted dice que yo no sé, y ahí se queda enclaustrado, encajonado, encuevado, en que no sabe y no le da uso a su mente, a su corazón para aprender, entonces ahí se va a quedar. Pero si usted empieza a intentar aprender, usted va a darle uso pues a su mente, a su corazón, a su cerebro si quiere, pues si lo hablamos físicamente. Entonces, hermanos, pero se adquiere el hábito. Aprender es un hábito, se vuelve un hábito. ¿Entiende? Se adquiere el hábito. Y dice que el diccionario Vine dice que es acostumbrarse ¿a qué? A ir tomando, aprendiendo, obteniendo, hermanos, aprendizaje diariamente, de todo. Se aprende hasta de las hormigas, hermano. Ve a la hormiga, oh perezoso, dice la Biblia. Entonces se aprende de las hormigas. Aprender de la higuera, se aprende de los árboles. Se aprende de mucha gente, hermanos. Los recabitas eran una familia, creo que era esa, que Jeremías los invitó no sé si fueron a esos, que les invitó a tomar vino y no quisieron. Y entonces, ahí también el Señor da una enseñanza, o sea, se aprende de todo. Entonces, debemos adquirir ese hábito, esa costumbre. Y dice que esa palabra aprender o manzano, hermanos, está relacionada con estudiar. El estudio es importante. Tanto el estudio secular, el estudio académico, como el estudio de la palabra del Señor, y también aprender está relacionado con saber. Porque si aprendemos, si estudiamos, vamos a saber más. Pero ¿para qué vamos a saber? Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en la enseñanza, en la prédica, ¿verdad? Hoy es evangelística. Yo espero que algunos me estén escuchando y estén aprendiendo, ¿verdad?, de parte del Señor. El diccionario Swanson dice que aprender es recibir enseñanza. Entonces, una persona que recibe enseñanza está aprendiendo. Una persona que no quiere recibir enseñanzas no va a aprender. Y a veces, hermano, no solamente necesitamos aprender, sino desaprender para reaprender. Porque hay cosas que aprendimos mal. Entonces, recibir enseñanza es estudiar, y también esta palabra es muy importante, recibir instrucción. Es importante aprender a recibir instrucción. También, hermanos, el diccionario Swanson número 2 dice que es llegar a comprender. Hay cosas que si no se aprenden, no las vamos a llegar a comprender. Si no nos sentamos a aprender, si no nos dejamos enseñar, jamás podremos comprender cosas
que antes no habíamos comprendido. Porque déjeme decirle que el ser humano, hablando de aprendizaje, es un ser inacabado. Es decir, nunca se termina de aprender. Entonces, hermanos, llegar a comprender es llegar a aprender. Y eso implica, hermanos, analizar la información. Entonces, es importante que todo lo que se enseñe, todo lo que se predique, todo lo que usted lea, todo aquello, hermanos, que usted oiga, tiene que analizarlo, tiene que desgranarlo, ¿verdad? Y llegar hasta la raíz para ver si esa información es verídica, es verdad. ¿Me entiende? Porque de esa manera es que vamos a aprender bien. Así que cuando yo predico aquí, usted no nada más diga amén. Usted no, y sigue usted acá con el celular, ¿verdad? Chateando con alguien. No, usted tiene que tener, debe tener una libreta a la mano, un lapicero y estar anotando lo que significa aprender, de dónde viene. Si no le da tiempo de copiarlo, usted copia esto, G3129, la palabra aprender, usted busca en Google qué significa la palabra aprender en el griego, en la Biblia, ¡pum! Y ahí le va a aparecer la palabra manzana. O usted baja, descarga una, ¿cómo se llama? Una aplicación para su celular llamada eShort. Y entonces usted empieza a descargar diccionarios griegos, hebreos, interlineales. Eso todo está gratis, hermano. Entonces, ¿para qué? Para que usted pueda analizar lo que se le está diciendo. Ya que, hermanos, nosotros no somos, perdón, tal vez voy a pecar de altanería, pero espero que no, usted lo entienda con oídos circuncidados. No estamos predicando a la antigüita, no estamos predicando tradicionalmente, no se trata de gritos, brincos y sombrerazo, se trata de predicar la palabra, pero basados en lo que verdaderamente dice la Biblia, no en lo que creemos que dice. Por eso hay diccionarios, tanto diccionarios de la Real Academia Española como diccionarios bíblicos y diccionarios, hermanos, que son interlineales, que nos dan a saber qué significa una palabra en griego, una palabra en hebreo. Estamos en un tiempo donde la información está al alcance de un clic, hermano, de nuestra mano. Entonces yo creo que la iglesia hoy tiene que desarrollarse, tiene que aprender, y esto significa aprender. Comprender también significa. Y entender, no solamente comprender, sino entender como resultado de haber aprendido. Una persona que recibió instrucción, una persona que investiga, una persona que observa, una persona que se ha hecho discípulo, una persona que averigua, una persona que estudia, es una persona que, hermano, va a llegar a comprender, y que va a llegar con la ayuda del Señor a entender cosas que antes no entendía. Amén. Entonces, voy a hacer una pausa aquí. Este esquema se lo voy a enviar a ustedes, pero déjenme saludar. Dice el hermano Alberto Torres: eShort está para descargar al celular, pero hay que pagar 41 pesos. Bueno, entonces tenemos a la mano todo esto, no es muy caro. Ahora, saludamos entonces a la hermana Rosario López, saludamos a la hermana Laila Ochoa Márquez, hermana Aniluz, hermano Alberto, al hermano Farid, al hermano Manuel Suárez, a los hermanos de allá de Puebla, Libertad, a los hermanos de Comalcalco, a los hermanos de aquí de Cunduacán. Y bueno, vamos a continuar entonces, hermanos. Entonces, hasta aquí, esto es lo que significa aprender.
Y eso es lo que el Señor quiere. Ir y aprender. Ahora, ¿de quién vamos a aprender? Porque aquí es importante, hermanos, ver que las fuentes de aprendizaje son importantes. Mire que no escribí bien esto. Importancia de las fuentes de aprendizaje. Pero ahí lo que quise poner es importancia de las fuentes de aprendizaje. ¿De dónde aprendemos? Mire por qué es importante, hermano. Porque el que aprende es un discípulo, un aprendiz. Y el discípulo se va a llegar a parecer al que le enseña. Y ese discípulo no puede ser tal vez mejor que su maestro, porque siempre sabrá quién fue el que le enseñó. Y siempre reconocerá eso. Pero si un discípulo puede llegar a ser como su maestro. Por eso es importante la fuente de la cual nosotros aprendemos. Óigame, por favor, con mucho detenimiento. Mateo 10:24 dice el Señor: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Entonces, el aprendiz, el que está aprendiendo, mientras está aprendiendo, no es más que su maestro. Está aprendiendo. Y eso, hermanos, es importante también, ¿verdad? Que el que está aprendiendo no crea que ya se lo sabe todo. Como tampoco el que está enseñando debe creer que ya logró el conocimiento total. Entonces, mire, dice Mateo 10:25, bástale al discípulo ser como su maestro. Es decir, si ha de llegar a algún nivel el discípulo, va a ser al nivel de su maestro. Pero aquí viéndolo, hermanos, lo que quiere decir espiritualmente, es decir que el que está aprendiendo de alguien, la fuente de donde procede su aprendizaje, el discípulo va a llegar a ser igual, se va a parecer. Entonces, hermanos, es importante la fuente de la cual se aprende. Ahorita lo voy a explicar un poco más. Entonces, la fuente de donde procede nuestra enseñanza va a marcar, hermanos, nuestra esencia. Nos va a marcar. ¿De qué manera? Va a marcar nuestro carácter. Va a marcar nuestra mentalidad. Va a marcar nuestras actitudes. Incluso va a marcar nuestro destino. O va a marcar los resultados que van a haber en nosotros. Por eso es importante, hermanos, que los que enseñamos la palabra, aparte de orar, estudiemos, investiguemos, escudriñemos las escrituras y que tengamos el propósito de enseñar a la iglesia, hermanos, lo más apegado a la palabra del Señor, trazar bien la palabra. No se puede hacer a las carreras el enseñar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque si el que enseña está marcando el carácter, está marcando la mentalidad, está marcando la actitud, el destino y también el resultado que va a haber en esa persona. De manera que estos puntos, el maestro, hermanos, está trasladando, está transmitiendo, hermanos, una esencia a la vida del discípulo, al aprendiz. Entonces el Señor dice: id y aprended, pero ten cuidado de quién vas a aprender. Es necesario saber de quién vamos a aprender y también qué es lo que vamos a aprender. Pero ahora, hermanos, vamos a centrarnos en este punto: ¿de quién se aprende? Entonces, vamos a ver, hermanos, esa pregunta: ¿de quién se aprende? Aquí tengo por lo menos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos. Pueden haber más. Pero mire, ¿de quién se aprende? De Dios, número 1. ¿De quién más? De la serpiente, que es Satanás, el diablo, el dragón. ¿De quién se aprende? De los ángeles caídos. ¿De quién se aprende? De los padres. ¿De quién se aprende? De los maestros.
¿De quién se aprende? De las filosofías. ¿De quién se aprende? Del humanismo. ¿De quién más se aprende? De las experiencias. ¿De quién se aprende? De la lectura de libros. ¿De quién se aprende? De la religión. ¿De quién se aprende? De Jesucristo. ¿De quién se aprende? Del Espíritu Santo, de las Escrituras y de los ministros. Por lo menos estos puntos los quiero desarrollar en esta semana. Aquí todavía no estamos hablando de qué cosas tenemos que aprender. Amén. Tengo un poquito de calor, mija. Bueno, vamos entonces hasta aquí, hermanos. Espero yo que usted me esté entendiendo y que vea cuáles son esas fuentes de las cuales puede venir un aprendizaje. Es importante esto, hermanos, porque de cada una de estas fuentes podemos nosotros aprender y llegar a ser como ellos. Wow. Entonces, vamos a comenzar, hermanos, el aprendizaje que viene de Dios. Génesis capítulo 2, verso 16. Dice la Biblia: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Miren lo que mandó el Señor. Y esa palabra mandó, hermanos, significa, sí, mandar, pero significa ordenar, significa dar instrucciones. Recuerde que aprender, hermanos, es recibir instrucciones. De manera entonces que Adán recibió instrucciones de Dios. Dios le enseñó a Adán. ¿Qué le enseñó? Le enseñó que podía comer de todo árbol del huerto. De todo árbol del huerto puedes comer. Pero luego, Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, el Señor le está dando instrucciones a Adán con el propósito de enseñarle. ¿Quién le está enseñando? Dios. De manera que este es un aprendizaje que viene de parte de Dios. Dios siempre nos dice: esto es lo que puedes hacer. Y es más lo que podemos hacer que las cosas que no debemos hacer. Porque mire que dice el Señor: de todo árbol del huerto puedes comer, menos de este, que es uno solo. Pero de todo lo demás eres libre. O sea que mire, Dios le pone límites al ser, a su creación, a sus criaturas. Y también prueba a su creación para ver si hay obediencia o no. Pero Dios le enseña. Dios no va a exigirnos nada que no nos haya enseñado. Por eso, ¿verdad? Aquellos que desprecian las instrucciones del Señor, hermanos, se la van a ver dura si no obedecen. Por eso nosotros los predicadores no tenemos por qué andar haciendo coraje, ni que nos caiga piedra en el riñón o no sé en dónde más, y que luego hasta andan nerviosos los pastores porque la gente no hace caso. Hermano, es que nosotros nada más vamos a predicar, nosotros nada más vamos a exponer la palabra. El evangelio no se impone, sino que se expone. Dios expuso sus instrucciones, se las expuso a Adán y a Eva. ¿Por qué Dios no impidió? Dicen algunos. ¿Por qué Dios no impidió que Adán y Eva comieran del fruto prohibido si Dios lo sabía? Perdón, mi hermano, pero es que Dios no impone. Dios te dice: pongo delante de ti el bien y el mal. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge tú. Porque Dios no nos hizo a nosotros robots.
Así se dice robots o robotses, ¿verdad? Entonces Dios no nos hizo a nosotros máquinas programables. Nos hizo seres perfectos que podemos decidir. Tenemos libre albedrío. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos que aprender es recibir instrucción. Desafortunadamente, aquí viene el detalle, que así como Dios enseña, también hay un aprendizaje que viene de la serpiente. Y la serpiente es Satanás, es el diablo, es el dragón, que el Señor lo reprenda. Amén. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 3, verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Miren lo que le dice. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te instruyó? ¿Quién te dijo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Acá en la Biblia al día dice: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Y esa palabra dicho a mí me llama la atención porque la compagino con enseñar. Hay muchos dichos en nuestra sociedad que no vienen de Dios. Hay dichos, hay enseñanzas, refranes y llamados sabiduría del pueblo que tienen los hombres y las mujeres. Entre ellas, por ejemplo, hay una que dice: más vale pedir perdón que pedir permiso. ¿Quién te enseñó eso? ¿No fue Dios? Hay otro dicho que dice: el pan comido en oculto es sabroso. ¿Quién te enseñó eso? No fue Dios, seguramente. Hay un montón de dichos. A la mujer ni todo el oro, ni todo el dinero, ni todo el amor, dicen algunos. ¿Quién te enseñó eso? Seguramente no fue Dios, sino la serpiente. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dios le había dicho. Dios, hermano, el hombre estaba cubierto por luz, porque dice la Biblia que en el principio la luz era la vida de los hombres. Había un haz, digamos así, un resplandor en el hombre, en Adán y Eva, hermano. Eran originales, criaturas a la imagen y semejanza de Dios, perfectos. Y cuando pecan, desaparecen y se dan cuenta, desaparece la luz y se dan cuenta, hermano, que están desnudos. Pero el Señor le dice: ¿quién te dijo? ¿Quién te enseñó, Adán? Si yo te había enseñado lo que ibas a hacer, cómo debías conducirte en el huerto del Edén, Adán. Y empiezan, ¿verdad?, los argumentos y porque siempre hay un argumento para tratar de ocultar nuestra responsabilidad de las decisiones equivocadas que tomamos en la vida. Unos culpan a la mujer, otros culpan a los padres, otros culpan al diablo culpan al pastor, culpan a todo mundo, menos a ellos mismos. ¿Quién les enseñó a hacer eso? Entonces, hermanos, estamos hablando de aprender, ir y aprender. ¿Pero de quién vamos a aprender? En este caso, de Dios. Aprende de Dios. Si Dios te dijo: no toques eso, eso no es tuyo, no te pertenece, no vayas. Si el Señor te dijo: mira, de todo esto sí puedes, pero de esto no, obedece. Entonces, hay un montón de enseñanzas. Y miren la Biblia, el resultado, hermanos,
que hubo acá en Génesis capítulo 3, versos 23 y 24. Por haber aprendido de la serpiente, le pasó lo mismo que a ella. Porque Satanás fue echado fuera del Edén. Del monte de Dios fue echado, dice la Biblia. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Qué triste. Pero la fuente de donde procede nuestra enseñanza o nuestro aprendizaje, hermanos, va a determinar nuestro carácter, nuestra manera de pensar, incluso nuestro destino o los resultados de nuestra vida. Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos dejemos enseñar. Nos dejemos enseñar por la palabra, por Dios mismo. Entonces, mire, acá vamos a llegar a otro punto. El aprendizaje de ángeles caídos, hermano. ¡Wow! Esto está fuerte, pero quiero decirles algo. El libro de Enoc no aparece en la Biblia. Es más, no fue uno de los libros que entraron dentro del canon, porque no dio, pues hay ciertas cosas que no compaginan con la palabra del Señor. Pero hay algunas informaciones que coinciden con Génesis capítulo 6 y que son como si nos abriera una puerta y nos explicara un poco más acerca de Génesis capítulo 6. Mire cómo dice. Estamos hablando del aprendizaje de ángeles caídos. La pregunta aquí es, ¿cuál es la fuente de la que tú estás aprendiendo? ¿O de la que aprendiste? ¿De dónde aprendieron nuestros ancestros? Pero mire, vamos a esto. Enoc capítulo 7, verso 1. Aquí habla de los ángeles que cayeron, hermano. De los ángeles que se enamoraron de las mujeres. De lo que dice Génesis capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice, todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. La Biblia dice, hermanos, que tuvieron hijos. Eso lo dice la Biblia. Y dice, a enseñarles la brujería. Óigame por favor con oídos circuncidados, hermano, con oídos espirituales. Porque quiere decir que los demonios, los ángeles caídos, son los que enseñaron la brujería. ¿Qué otra cosa enseñaron? La magia. El corte de raíces. Y a enseñarles sobre las plantas. ¿Quiénes enseñaron esto? Los ángeles caídos, los demonios. Ahora, pero hermano, ¿qué tiene de malo que hayan enseñado? Pues si eso no sirve para la medicina, no sirve. Sí, pero es que cuando el diablo enseña algo, no lo hace para bien. Ahorita vamos a ver el resultado de este tipo de enseñanza. ¿En qué terminó esa enseñanza, hermano? Enoc capítulo 8, verso 1. Y Asael, que el Señor lo reprenda, enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro. Es decir, los enseñó a hacer armas. Y todavía sigue enseñando a las naciones, hermanos, a hacer bombas, misiles, armas nucleares, porque el propósito del ladrón es matar, hurtar y destruir. Ese será siempre su propósito. El diablo, los demonios, los ángeles caídos jamás van a enseñar algo que es para el beneficio del ser humano.
porque su esencia es maligna. Le enseñaron a los hombres a hacer corazas de cobre y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo. Wow. Les enseñó también, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Eso está tremendo, man. O sea que ¿es pecado pintarse, hermano? No. Pero cuando hay una intención, ¿verdad? Un propósito, como el propósito que había en Jezabel. Jezabel, cuando vio venir al varón de Dios que venía para matarla, hermano, ella se pintó de antimonio, se puso antimonio en sus ojos y maquillaje y toda la cosa para verse atractiva, pero no le hizo caso el siervo de Dios y la mataron. Porque cuando se usa con ese propósito de, ¿cómo decirlo? De enamorar, de deslumbrar a otros, entonces, hermanos, ahí hay gato encerrado, hay demonio encerrado más bien. Ahora, Enoc capítulo 8, verso 3. Esto que estoy mencionando son demonios, que el Señor los reprenda, hermano. Shemihasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Barakel enseñó los signos de los rayos. Cocabel los presagios de las estrellas. Mire, luego Sequel los de los relámpagos. Y aquí menciona uno que es él enseñó los significados nada más. Artakov enseñó las señales de la tierra. Shamsigel los presagios del sol. Y Saharí él los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. ¿Quién les enseñó? Demonios. De ahí, hermanos, se trasladó a sus hijos y a las diferentes generaciones hasta nuestros tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, y muchos todavía siguen practicando cosas que originalmente fueron enseñadas por demonios. Bueno, entonces, ¿quién te enseñó? Es lo que la pregunta que le hizo el Señor a Adán. ¿Quién te enseñó? A ver, hermano, me está haciendo una pregunta el hermano. Todo eso es el versículo 3. Es el versículo, sí, 8, capítulo 3. Capítulo 8, verso 3. Ok, hermano. Bien, entonces, ¿cuál fue el resultado, hermano? Génesis capítulo 6, verso 5. Mire, ¿cuál fue el resultado? A ver si no me... Y vio Jehová, eso ya está en Génesis capítulo 6, volvimos a la Biblia. Pero esta parte de Enoc es muy llamativa. Hermanos, Enoc está dentro de la Biblia, no el libro, pero se habla de Enoc como un profeta de Dios. Incluso dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó porque agradó a Dios. Entonces, algo de esto debe haber de cierto, porque coincide con Génesis capítulo 6. Y dice en el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Practicaban la brujería, la hechicería, la magia negra. Las mujeres ya andaban coqueteando con todo el mundo, haciendo cosas. Y
hermanos, y los demonios se habían enseñoreado de la gente, de manera que la maldad ya era mucha, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Porque cuando alguien aprende del diablo, de los demonios, hermanos, y dice, yo no lo sabía, pastor, se arrepiente, se hace a un lado y dice, yo renuncio a eso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo tiene tiempo, hermano, y sinceramente yo agradezco al Señor porque creo que nosotros tenemos que tener una fuente de aprendizaje, una fuente de saber, una fuente de la cual nosotros aprendamos, pero no debe ser, hermanos, ajena a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a su palabra y a nuestros ministros. Ministros verdaderos, llamados por el Señor, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, mis hermanos, esto es importante. Por eso el tema es ir y aprender. ¿Pero de dónde, pastor? Yo aquí te voy a decir 14 puntos y tú vas a decidir. Porque lo óptimo es aprender de Dios. Lo mejor es aprender de Cristo. El Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. El Espíritu Santo, dice la Biblia, Él los enseñará. Amén. La palabra es útil para instruir, para enseñar. Los ministros son los que enseñan la palabra. Entonces, mis hermanos, Dios nos enseña todo esto y lo vamos a seguir platicando el día de mañana, si Dios lo permite. A partir de las 9 de la mañana empezamos la oración, hermanos, y a las 10 y media de la mañana comenzamos el culto, pero todos debemos estar desde las 9. Invito, aunque usted, hermano, no es invitado, usted es parte de la iglesia. Entonces, yo le espero a las 9 de la mañana para que iniciemos orando y buscando la llenura del Espíritu Santo, porque no hemos quitado el renglón, no la vamos a quitar. ¿Amén? ¿Qué dije, pues? La mano. No hemos quitado el dedo del renglón. Pues a lo mejor no me di cuenta. Bueno, entonces, mis hermanos, ¿alguna pregunta que tengan por ahí? Hermana Betsabe Ruiz, Dios me la bendiga. Yo espero que esta palabra sea edificante. Mañana a las 9, hermana, vamos a empezar la oración. Sí lo vamos a transmitir, así como este domingo. Lo vamos a transmitir primero hasta las 10:30 la oración. A las 10:30 cambiamos de transmisión porque usamos la computadora para poner las diapositivas y que ustedes puedan anotar allá en Puebla, y los hermanos de Comalcalco o los hermanos que quieran, ¿verdad?, desde otro lugar, porque nada más con el puro celular, como en este caso estamos haciendo, no se ve, no se alcanza a ver ¿cómo se llama?, las diapositivas. ¿Ok? No las vamos a cortar, hermano. Usted dice las alabanzas. Las alabanzas, no, lo que pasa es que con la computadora a veces tenemos algunos detalles, pero ya para este domingo espero yo en Dios que ya no tengamos ningún problema para transmitir. Bien, pues Dios me la bendiga, hermana Rosario y hermanos que están conectados. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia para suplicarte, mi Dios, que quites todo aquello que esté estorbando, que esté dañando, Señor, y que afecte nuestra relación contigo. Ayúdanos a aprender de ti, danos discernimiento para aprender de ti, Señor.
Reprendemos toda enseñanza diabólica, toda enseñanza demoníaca, Señor. Todo aquello que no viene de ti, Señor, sea eliminado, quitado de nosotros en el nombre de Jesucristo. Que seas tú nuestro Maestro, nuestro Señor, el que nos enseñe. Estamos aquí sentados a tus pies, Señor, para aprender de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a ver cómo le hacemos, hermana Rosario y hermano Ángel. Fíjate que te quiero decir, a ver si podemos transmitir desde las 9 de la mañana hasta las 11, ¿verdad? Todo, hasta las alabanzas, para que las alabanzas, pues, los hermanos y hermanas, pues, participen desde sus casas. Y ya en la administración de la ofrenda, pues ya se hacen los ajustes, los cambios que se tengan que hacer para transmitir el mensaje nada más. Amén. Ok. Dios le bendiga a todos, hermanos, y nos vamos a despedir esta noche, en el nombre del Señor. Amén. Yo le pido que estemos orando por nuestros hermanos. Mañana, con el favor de Dios, vamos a estar dándole bienvenida a unos hermanos que se acaban de anexar a la iglesia, añadir por medio de, pues, de aceptar a Cristo y también de el bautismo en agua. Ya, si Dios lo quiere, si Dios nos permite ir, hermanos, a Puebla, pues esos días que vamos a estar allá vamos a celebrar bautismo. Así que pues también la hermana Rosario ya ahí tiene otra chambita, ¿verdad? De encontrar alguna pila, alguna pileta, alguna pequeña o un recipiente, hermano, donde podamos bautizar. Bueno, Dios les bendiga y que pasen buenas noches.